vamos a hablar sobre el periodo colonial. Good morning, mis niñas y mis niños. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Y vamos a hablar sobre el periodo colonial en nuestra clase de sociales. Pero voy a volver a llamar a Naranjín. Miren cómo me hago mis ojos locos, niños. Bueno, después de haber visto Naranjín, vamos ahora sí a hablar sobre el periodo colonial. La semana pasada hablamos sobre el periodo indígena, ¿cierto? Que por cual fue muy interesante y en el cual Pandi se hizo perteneciente a una tribu colombiana, ¿cierto? Bueno, resulta que el periodo de la conquista pasó después del periodo indígena. Todo inició con la llegada de los conquistadores españoles a América, los cuales viajaron por el océano en varias embarcaciones y así descubrieron nuestro continente. En varias embarcaciones. ¡Qué interesante! O sea que, ¿cuántos días durarían viajando en el mar? Muchísimo, ¿cierto? Claro, porque España, de donde ellos proceden, su continente se encuentra un poco lejos de nuestro continente. Resulta que un personaje muy importante llamado Cristóbal Colón fue el que descubrió América, sí, a toda América. Pero bueno, ¿esto cuándo pasó? El 12 de octubre de 1942. Durante esa época, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los españoles? Coloquemos muchísima atención. Resulta que los españoles llegaron en sus embarcaciones a nuestro territorio. Nuestro territorio antes era poblado solamente por indígenas. Pero luego, ¿qué pasó? Resulta que los españoles no tenían tan buen corazón como nuestros indígenas y al ver a los indígenas ellos se sorprendieron mucho, ya que los españoles tenían sus vestidos, sus zapatos y eran muy elegantes. En cambio, cuando llegaron a tierra firme y vieron a nuestros indígenas, se sorprendieron, ya que la mayoría estaban semidesnudos y por lo general tenían en la cara aretes y muchos anillos y argollas de oro. ¿Recuerdan yo que les dije que los indígenas tenían mucho oro? Y los españoles, al ver el significado del oro, se deslumbraron. Y adivine qué hicieron ellos. Resulta que empezaron a explotar nuestro territorio y a esclavizar y oprimir a nuestros indígenas. Incluso los engañaron. Nuestros indígenas nunca habían visto un espejo, se habían puesto un par de zapatos, una camisa o tenían en sus manos un libro. Y ellos, a cambio de todo el oro que tenían, ¿qué hicieron? Lo cambiaron y no solo eso, empezaron a tratarlos mal, a esclavizarlos. A pesar de que los españoles fundaron muchas cosas, las primeras ciudades acá en nuestro país fueron muy malos con nuestros indígenas. Como les decía, los esclavizaron, los empezaron a maltratar y a engañar. Por eso fue que como tal, desde el periodo de la conquista, se empezaron a mezclar tanto los españoles, es decir, los españoles se casaban con las indígenas y así era que como tal salían diferentes razas en nuestro país. Por eso es que hay los afrocolombianos, los indígenas, los mestizos y los blancos. Pero bueno,
Resulta que después de que descubrieron que en nuestra América, en nuestro continente, había muchísimo oro, empezaron a llegar más navegantes y conquistadores españoles, pero a hacer lo mismo, a forzar a nuestros indígenas a trabajar, tras de que traían africanos, los cuales también eran esclavizados, les pegaban, los maltrataban, los hacían sentir mal, les quitaron absolutamente todo e intentaban idealizar sus creencias, quitarles sus creencias, su propia identidad cultural. Por eso es que yo en la clase pasada les decía que la mayoría de indígenas habían sido muy fuertes y muy valientes. ¿Por qué? Porque aún, a pesar de todas esas costumbres, seguían teniendo su identidad natural como tal. Pero bueno, ¿qué más hicieron esos españoles a pesar de esclavizar y maltratar y pegarle a nuestros indígenas? A pesar de que se llevaron todo el oro, pues bueno, dejaron algunas cosas acá en nuestro territorio, como fundar las primeras ciudades. La mayoría les dieron el nombre a nuestras ciudades o nuestros departamentos. Pero bueno, resulta de el personaje que les hablaba, Cristóbal Colón, el cual descubrió nuestro continente. ¿Para qué fueron sus viajes? Él quería que los españoles en su país tuvieran aquel concepto que la tierra es redonda, porque ellos decían que la tierra era plana, que la tierra era como una mesa, y él pidió apoyo a los reyes, que en ese entonces eran sus gobernantes, para que le colaboraran en el viaje. Por eso él viajó en unas embarcaciones y pues a pesar de que encontró de que la tierra, como él decía, sí era redonda, también encontró mucho oro. Inclusive en esos tiempos Cristóbal Colón le daba muchísimo miedo navegar en los océanos, ya que habían muchas historias, sí, muchas historias que decían que en los océanos habían bestias marinas, sirenas, en fin, entre otras cosas. Pero aún con ese miedo, él viajó. Pero imagínense lo siguiente, resulta que Cristóbal Colón, su fin no era venir a nuestro continente americano, sino él quería transportarse hacia el continente asiático. Sí, mis niños. Luego, en otra clase les explicaré con un mapa sobre los continentes. Bueno, como les decía, continente asiático, ya sabemos que son los países como China, como Japón. Entonces sus embarcaciones tenían que pasar por ese continente y los españoles no sabían de que existía otro continente, el cual era el nuestro, el continente americano. Así que si viajaban para el continente asiático, ¿qué pasaba? Pues iban a durar muchísimo viajando y tras de que vivían asustados con todos esos cuentos de que habían las bestias marinas, las sirenas, en fin, muchas cosas en que les podía pasar en el camino. Entonces él decidió viajar por otro lado, por donde se encontraba nuestro continente americano. Y como nuestro continente americano pues quedaba más cerca, llegaron un poco más rápido y fue la devastación total. ¿Pero por qué le digo la devastación total? Pues porque explotaron nuestras tierras a nuestros indígenas, que ustedes saben que ellos tienen muy buen corazón y aman la naturaleza. En cambio, los españoles no hacían eso. Ellos quisieron fue derribar toda la naturaleza, malgastar todo el oro, oprimir a los indígenas, tratarlos mal. A pesar de eso, existieron personas las cuales ayudaron mucho a los indígenas y al maltrato. Empezaron a defenderlos y todo ese tipo de cosas. Por eso fue que nosotros ya luego recibimos como tal ese periodo, lo vamos a ver muy pronto, sobre el periodo de la independencia, porque se imaginan nosotros vivir oprimidos con los españoles. Sería terrible, ¿cierto? A pesar de que, bueno, se compartieron muchísimas cosas que hoy en día nos sirven, ¿cierto? Pero como otras no, que podíamos preservar de una buena identidad cultural. Entonces quiero
dejarles la siguiente pregunta problematizadora. A ver, pensemos por un momento, ¿qué hubiese pasado si los españoles no hubiesen llegado a nuestro continente? ¿Seríamos todos indígenas? ¿No estaríamos viviendo en una casa, sino en chozas con los animales y la naturaleza? ¿Qué se imaginan? Esa preguntita, hágansela y responda cada uno ahí en sus cabecitas, porque igualmente va a quedar de tarea. Listo, mis niños, entonces espero que les haya gustado mucho la historia sobre el periodo de la conquista. Y recuerden que es muy importante preservar nuestra identidad cultural y respetar mucho a las tribus indígenas. Bueno, mis niños, entonces ahora ya la teacher se va a despedir y nos vemos en otra próxima clase de sociales. ¿Listo, mis niños? Bye. Y los dejo con Naranjín.